Existen videojuegos que tuvieron su época dorada en la que gozaron de gran éxito, pero como se suele decir, todo lo que sube tiende a bajar, y aunque en su día fueron videojuegos jugados por millones de personas, actualmente ya no tienen el mismo público que antes, e incluso en algunos casos es probable que ni tan siquiera te acuerdes de ellos. Hoy vamos a ver top 10 videojuegos que pasaron del éxito al fracaso. Need for Speed. Casi todos, por no decir todos, conoceremos esta gran saga de juegos de coches que un día fue el referente y un espejo en el que se miraban las otras empresas para sacar sus propios juegos en cuanto a videojuegos de coches se refiere. La primera entrega de Need for Speed fue lanzada en 1994 y desde entonces se lanzaron 23 títulos más. Es cierto que siempre fue una saga bastante irregular, ya que después de sus primeras entregas perdió un poco de popularidad. Sin embargo, eso no detuvo su éxito de ventas y en 2003, con el boom de las películas Fast and the Furious y el tuning en pleno auge, la saga dio un giro completo y lanzaron el Need for Speed Underground y siguieron con esta línea de tuning durante algunos años, pero conforme esta moda se iba desvaneciendo, la popularidad del juego también fue pasando por la puerta de atrás, hasta que actualmente es más que probable que ni tan siquiera sepas si se siguen comercializando entregas de este juego. Pro Evolution Soccer. Allá por el 1994 había muy pocos videojuegos de fútbol donde elegir y de la nada apareció uno que revolucionó totalmente el género. Por aquel entonces, el International Superstar Soccer te daba todo lo que otros como por ejemplo el FIFA no te daba. Con los años, FIFA no mejoraba mucho y el que por aquel entonces aún era llamado ISS avanzaba cada año a pasos agigantados, afianzándose como la primera opción con muchísima diferencia de los demás para los usuarios de videojuegos de fútbol. En el año 2001, en su segundo lanzamiento para Play 2, el juego ya pasó a llamarse Pro Evolution Soccer, que es el nombre que mantiene hasta ahora. El PES 2008 fue bastante nefasto, una jugabilidad bastante mala y unos servidores aún peor, que se caían constantemente y que era casi imposible encontrar un partido online que no estuviera marcado con el lag. Aún así, hasta aproximadamente el año 2010, Pro Evolution Soccer era básicamente la principal opción para quien quería disfrutar de un buen juego de fútbol. Sin embargo, desde Electronic Arts comenzaron a ponerse las pilas con FIFA y cada nueva entrega era mejor, hasta que definitivamente FIFA sobrepasó a PES, que ya no es ni la sombra de lo que un día fue. Minecraft. Minecraft es un juego sandbox indie creado originalmente por el sueco Marcus Persson, quien es más conocido como Notch en el mundo de internet. Su primera fecha de lanzamiento, cuando aún el juego estaba en desarrollo, fue el 17 de mayo de 2009 y no fue hasta el 18 de noviembre de 2011 que se lanzó su versión completa a través de la empresa Mojang. Al principio, Minecraft era un juego de supervivencia en solitario, pero poco a poco, a medida que pasaba el tiempo, le fueron agregando más y más contenido como su modo multijugador. Esto hizo que muchos youtubers decidieran subirlo a sus canales y de hecho hubo varios canales que dedicaron casi exclusivamente su contenido en torno a este juego. Algunos de los ejemplos más claros de esto lo tendríamos con Willy Rex y Vegeta 777 entre otros, quienes probablemente sean las dos personas que lanzaron al estrellato a este videojuego en el mercado hispanohablante. Hoy y después de más de 10 años en activo, se podría decir que este juego ya no es lo que fue en su día, y aunque es verdad que no se le podría llamar un fracaso como tal, porque aún hay mucha gente que lo continúa jugando, ya no lo hace ni la mitad de gente que hace 1 o 2 años. Resident Evil. Es verdad que el Resident Evil 7 y el remake del 2, que por cierto a mí me tiene enganchado, le han dado un nuevo aire y han limpiado un poco el nombre de una saga que parecía que había cogido un rumbo totalmente a la deriva. Durante muchos años, Resident Evil marcó el camino de muchos juegos de este estilo. Las primeras entregas de esta saga fueron auténticas obras de arte, pero conforme pasaban los años, parecía que se fueran quedando sin ideas y no solo su historia se tornó en un inmenso lío, sino que además los juegos también cada vez fueron bajando más en su calidad y prácticamente pasaron de dar miedo o al menos mantenerte en tensión a dar risa. Y el que en un principio había sido un juego de zombies, en el cuarto pasó a ser un juego en el que tenías que matar a catetos que te atacaban con una pala. Con el frente era un juego infumable y horrible. Por suerte en 2017, con la séptima entrega y ahora con el remake del 2, nos vuelven a dar una esperanza y parece que la saga vuelve a retomar el camino que nunca debió abandonar.
Destiny. Bungie se ocupó de dejar muy claro que Destiny salía como el juego más caro de la historia con un coste de 500 millones de dólares en cuanto a producción y marketing. El lanzamiento de este shooter con elementos de RPG pintaba muy pero que muy bien. De hecho, su éxito comercial fue rotundo y apuntaba a unas expectativas realmente altas. Sin embargo, el juego rápidamente se quedó falto de contenido que nos rellenaban con DLC muy pobres que no daban más de una semana de entretenimiento. Luego nos anunciaron Destiny 2 como el mismo proyecto de videojuego, pero como algo que sería totalmente diferente y con una infinidad de mejoras que por fin nos haría engancharnos y disfrutar de un juego muchísimo más completo que su primera parte. Sin embargo, nos la volvieron a colar y recibimos más de lo mismo. Un juego con exactamente los mismos personajes, la misma mecánica y el mismo contenido escaso que suplementarían con DLCs prácticamente vacíos de contenido y lo que es peor aún, encima este tenía micropagos. Clash Royale. Mucha gente se apresuró a decir que este juego sería el que destronaría Minecraft como el videojuego de moda subido por los youtubers. Clash Royale, como segundo lanzamiento de Supercell, dio mucho de qué hablar. Salió el 2 de marzo de 2016, casi sustituyendo a Clash of Clans para dispositivos móviles. Es verdad que al principio la gente que lo instalaba se sentía un poco engañada, ya que el juego tenía poco o nada que ver con lo que mostraban las imágenes del tráiler o las fotos de la descripción, que daban a entender que era un juego con efectos gráficos, pero que cuando entrabas a jugar era totalmente diferente. Sin embargo, el juego tiene un algo que enganchaba y hacía que la gente le diera una oportunidad. De hecho, se consagró como uno de los juegos sobre los que algunos canales de YouTube, que se han vuelto el mayor escaparate para los videojuegos, basaran su contenido en él. Sin embargo, no logró destronar del todo a Minecraft, y más bien, la gente empezó a combinar estos dos videojuegos como base de su entretenimiento hasta que llegó Fortnite.